Crónicas de espanto. Como cada domingo, los mejores relatos, leyendas, el misterio y el terror a la puerta de sus oídos. Comenzamos. Le llaman a Zacatecas la ciudad con rostro de cantera y corazón de plata. Sufre, como buena parte del territorio nacional en la actualidad, de la acometida de grupos criminales que siembran el terror a lo largo y ancho de ese territorio. Pero mientras desafortunadamente se gestan lo que serán esos relatos en un futuro inmediato, ese espacio, esa ciudad, ahora capital de un estado, fue por mucho tiempo próspera, casa de numerosos mineros, encrucijada comercial entre el centro y el norte de México, y se dieron numerosos acontecimientos que podríamos llamar como incidentes sobrenaturales. Pero hoy nos referiremos a la última confesión que pudo llevar a cabo el Padre Martín. ¿Y quién era el Padre Martín? Bueno, el Padre Martín era un sacerdote clásico de parroquia popular de finales del siglo XIX, formado en los seminarios conciliares, acomodándose a la nueva condición social después de las guerras de reforma, de las reformas precisamente, en la cual incluso algunas iglesias fueron saqueadas por los ejércitos de los liberales y de muchos oportunistas, y que la otrora todopoderosa Iglesia Católica pues seguía siendo de mucha influencia en el pueblo, en la ciudad, en todo el país, ya no la de antes. Y si bien se enmarcaban los ritmos de día y de noche con las campanas de la catedral o de los templos, la vida civil seguía su curso de cualquier manera en el mercado, en los edificios civiles, en el campo y sobre todo en las minas cuando hablamos de Zacatecas. Parece que nunca se acaba la plata de los alrededores de ese estado y de los alrededores de la ciudad de Zacatecas, de Fresnillo, Guadalupe y puntos circunvecinos. Y por eso la misión del Padre Martín era la impartición de sacramentos, el auxilio de mineros moribundos, organizar la catequesis y procurar que las buenas costumbres no se perdieran. Él era párroco del templo de Santo Domingo, ahí a unas cuantas cuadras incluso de la catedral, en la algarabía propia del centro de la ciudad, que ya nos mostraba su rostro original y maravilloso en cantera rosa. Y si bien Martín se pasaba los días predicando la palabra a sus fieles con la normalidad, también era de los pocos sacerdotes a los cuales no les molestaba que acudieran en la noche y tocaran su puerta para atender a moribundos en cualquier rincón de la ciudad. Ya sea que esté en su lecho de muerte o gravemente enfermo, el Padre Martín era el primero en acudir. Y por eso, allá por 1870, hubo un evento que cambiaría su vida. Y ocurrió bien entrada la noche. Tocó a la puerta. ¿Quién era? Se acercó. Solo se escuchaba el viento. Pero no importa. Tocaron de nuevo. Y él abrió. Era una ancianita extremadamente arrugada,
parecía de más de 80 años. Pero la ancianita llegó a su puerta. «Padre Martín, buenas noches». El padre Martín puso buena cara y se dispuso a cumplir con su apostolado. «Hermana hija de Dios, ¿qué necesita?» «Tengo un familiar muy moribundo. Ya no creo que sobreviva unas cuantas horas más. Y me ha pedido que no quiere abandonar este espacio terrenal sin haberse confesado como es debido». «Muy bien. Déjeme preparar mis enseres y la acompañaré». Y dicho y hecho, el padre Martín se echa agua en la cara, se arregla como puede, se pone pues todos los ornamentos sacerdotales propios para ejecutar la confesión, que no tendrían que ser los mismos de la misa, como bien lo saben muchos de ustedes. Se puso su sotana y se llevó su estola morada. Cerró la puerta. «Muy bien, la sigo, hermana. ¿Es muy lejos? ¿Sacó el burro?» «No, no es muy lejos». Y comenzaron a caminar. Y así, acompañados por el viento, iluminados por una luna que estaba en su cuarto menguante, el padre Martín y la ancianita recorrieron esas calles de piedra y esos edificios testigos de esta confesión, y llegaron a las inmediaciones de lo que era la Plaza de Toros, que tenía apenas unos años de haberse estrenado. Algunas de las casas de los trabajadores, plenos casuchos, pequeños, incluso ya un tanto deteriorados, existían en los alrededores de dicha plaza, no tan lejos precisamente de lo que era el núcleo de la ciudad de Zacatecas en aquella época. Y entonces llega el padre Martín con la ancianita y ya sonaban las campanas de catedral con el vibrante ruido de la medianoche. No le hicieron caso a las campanas. «Permítame, padre, déjeme abrir la puerta». Y efectivamente, un tanto desvencijada, se abrió la puerta y el padre se dispuso a entrar. Solo se escuchaba el lamento de un hombre aparentemente muy dolorido. «Yo no entro, padre, yo lo espero aquí afuera». Y dicho y hecho, cerró la puerta. Un tanto extrañado el sacerdote, pero comprendiendo la intimidad propia del acto de la confesión, del sacramento inviolable, del secreto que debe de privar, accedió. Entró y estuvo ahí con el hombre agonizante. ¿De qué fue la confesión? ¿Cuál fue la naturaleza de esas últimas palabras? No lo sabemos. Pero sí sabemos que cuando el padre le había dado la absolución a aquella persona, en medio de la oscuridad de esa casa, con un par de velas solamente que le permitían prefigurar el rostro de aquel agonizante, escuchó desde fuera las carcajadas de la ancianita, que ahora sonaban más intensas y eufóricas que aquella voz quebradiza que escuchó a lo largo del camino. No le dio importancia, puesto que celebró el sacramento, incluso le impuso la unción de los enfermos a aquella persona, le dio su bendición. No cobró, él nunca cobraba. Abrió la puerta, se dispuso a regresar. Caramba, había durado más de una hora ahí en esa confesión, pero no importa. En medio del ruido del viento, del susurrar de los fenómenos atmosféricos, el padre recorrió
la ruta de retorno hasta su templo de Santo Domingo y la casa parroquial. Y se durmió las horas que quedaban antes de la misa de las 6 de la mañana, como se acostumbraba en aquella época y en aquellas ciudades. Así es de que amaneció y se levanta, y a la hora de revisar sus ornamentos nota que falta algo muy importante: su estola morada. Hombre, ¿cómo se me pudo haber olvidado? Pero aquí traigo mi rosario, traigo mi Biblia, pues la sotana y todo, mi formulario. Bueno, después de misa y de desayunar, iré. Creo que recuerdo bien la ubicación. Y dicho y hecho, suenan las campanas que llamaban a misa. Tempranito en la mañana el padre ejecuta su rutina. A los pocos pero bien puestos feligreses y a las señoras de la pía sociedad y sociedades pías, y aquellos hombres madrugadores que antes de ir a la labor o a las minas les gustaba ir a misa y comulgar, les proporcionó el auxilio espiritual propio que les daba esa Eucaristía madrugadora. Pero terminó la misa y el padre almorzó. Se dispuso a buscar la casa. Si bien tenía otras estolas de color morado, no es bueno dejar por ahí objetos de uso sagrado. No le vayan a hacer algún sacrilegio o un uso maligno. Eso era lo que más temía el padre Miguel. Bueno, pues lo vemos caminando ya de día y con el sol pegando, brincando los cerros que rodean Zacatecas. Y se acerca a lo que era la Plaza de Toros, ese flamante edificio monumental. No recuerda muy bien las casas. Se confunde. Todas están un tanto semidestruidas, las puertas muy desvencijadas. Y empieza a revisar. Toca en una, pero nadie le abre. No estaba pintada de amarillo. Se le veían los ladrillos. Va a otra casa y vuelve a tocar. Y está completamente perdido. Por ahí se acerca a lo que parece ser, pues, si el rentero o el dueño. Padre, ¿cómo está usted? Buenos días. ¿Usted es aquí alguna figura de autoridad, el dueño? Sí, pues mire que yo tengo aquí estas casas. La renté durante varios años a algunos de los trabajadores que estuvieron aquí en la construcción de la plaza. Hombre, no me diga. Pues que yo vine ayer a hacer una confesión. No, padre. Salvo que algún delincuente o malviviente se haya metido a las casas, aquí no vive nadie. Qué caray. Mire, ya que veo aquella casa que tiene semiderrumbada aquella esquina, se me hace que era esa casa a la que yo entré. ¿Está usted seguro? Vamos. Y los dos se acercaron. Sí. Vea usted cómo la puerta está abierta. Pues entre usted. Pero le digo, aquí no vive nadie. Pues el padre decide abrir la puerta. Y lo único que encuentra son ratas que corren. Son telarañas. Y curiosamente, la estola ahí estaba, colgada de un palo. ¿Qué digo de un palo? Pues de una auténtica estaca de madera hundida entre dos ladrillos, entre dos adobes, derruido. Y el padre no sabe. Perdón, pero yo aquí vi una cama y vi un par de velas y una persona agonizante. Oh, padre, no tengo la menor idea de lo que usted dice. Sé que algunos de los albañiles comentaban que aquí vivía una bruja y que tenía su amante. No sé si a eso es a lo que se refiriera usted. El corazón le latía fuerte
e intensamente al padre Martín. Y lo que hace, impactado por ese extraño suceso, es regresarse, meditabundo, sin habla. Se quedó postrado. Para él era impensable haberle ofrecido los últimos auxilios a alguien que mintiera, o a una bruja y a su amante. Y en la tarde, cuando sonaron las campanadas para la misa de 6, se quedaron esperando al padre. No hubo misa, no hubo rosario. Si bien a veces el padre cumplía con el ayuno suficiente para celebrar y comulgar en la siguiente misa, no se apareció. Y la gente murmuraba y decía: qué raro el padre, es muy cumplidor. ¿Qué le habrá pasado al padre Martín? La señora que le ayudaba se acercó al cuarto, tocó, y él ya no era el mismo. Parecía que hizo un voto de silencio, que solamente rompía cuando celebraba misas. Y pasaron los días, sonaban las campanas, y ahora fue el padre silente. Nunca hablaba. Decían que tenía visiones, que se le aparecía la bruja y se le aparecía el amante, y que lo atormentaban. Y al finalizar unas cuantas semanas, ocurrió, quizás, lo que todos esperaban. Por crisis nerviosa, por tristeza, o por razones que no conocemos nosotros, el padre Martín murió en el pleno silencio. Su última confesión, puesto que ya no podía presentar ningún otro sacramento más que en las misas, ya no hablaba para nada más, fue esa confesión. Hay quien dice, porque ahora sabrán ustedes que esa plaza de toros, pues ahora es un hotel de lujo, que a veces en algunas de las habitaciones o en el redondel, que ahora es un gran patio, se aparece un hombre silente, meditabundo, con sotana y estola morada, y que es nada más y nada menos que el padre, que está todavía sin terminar de sobrellevar ese tormento que le provocó auxiliar a una bruja que en realidad no se había arrepentido, sino que quería salvar a su amante de las llamas del infierno. Vayan a Zacatecas, conozcan estos lugares, háganlo de noche o no lo hagan. Cuídense sobre todo. Aquí tenemos relatos cada domingo. crónicasdeespanto0@gmail.com. Me encuentran en Spotify, Apple Podcast, iHeart, Podcast, cualquier aplicación que tengan, y también en YouTube. Hasta la próxima.